Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 19. El problema del nombre. Capítulo 19. El problema del nombre. El restaurante de Cisco tenía menús laminados y un servicio de café que funcionaba desde 1987 y no había cambiado sus métodos desde entonces. Las cabinas tenían el vinilo particular que recordaba a cada persona que se había sentado en ellas. A las 7:45 p.m. de un miércoles, estaba 3/4 vacío y la camarera vino a rellenar sus cafés aproximadamente una vez cada 4 minutos, independientemente de si las tazas lo necesitaban, lo que era el equivalente en hospitalidad de un recordatorio pasivo-agresivo de que la mesa tenía una función distinta a la de sostener los codos de dos personas. Está bien, dijo Cisco, así que aquí está mi teoría. Tienes varios. Tengo uno bueno y varios de respaldo para cuando me digas que el bueno está mal. Tenía un bloc de notas sobre la mesa que no estaba allí cuando llegó Eddie, lo que sugería que había estado sentado aquí por un tiempo antes de que llegara Eddie. Pensando en esto, el bloc de notas tenía diagramas. Lo que aparece en la pantalla de la corteza no es un sistema que tú hayas construido. No tienes experiencia en ingeniería, sin ofender. Ninguno tomado. Y no es algo que haya construido Star Labs, porque yo lo sabría. Y no es de Argus porque su equipo no tiene esa resolución y además sería ilegal. Cisco tocó el bloc de notas. Entonces es algo que te sucede, cerca de las pantallas, cuando estás prestando atención a algo específico. Tocó el diagrama 2 veces, observando a Eddie buscando el parpadeo que significaba que había aterrizado. No les estoy pidiendo que confirmen nada de eso, solo les digo lo que dice mi modelo. Su modelo parece un trabajo muy cuidadoso. Gracias, lo fue. La camarera apareció y volvió a llenar el café de Cisco, que todavía estaba medio lleno. Esperó hasta que ella se fue. Esto es lo que quiero. Ya no quiero investigarte de forma independiente, porque eso es agotador y eres muy bueno siendo opaco. Quiero compartir datos, te doy acceso a la telemetría que estoy ejecutando en Berry, tú me das lo que te sientas cómodo compartiendo sobre lo que te dice la pantalla, y operamos como socios. Informal. Nada en papel. Nada en el papel. Estuvo de acuerdo Eddie, y comprende que puedo brindarle resultados operativos, ventanas de sincronización, estimaciones de carga, ventanas de ruptura, y no mecanismos. Entiendo que he estado haciendo esto durante 8 meses con un límite de precisión del 15% y tú lo has estado haciendo durante 6 semanas con algo significativamente mejor. Cisco tomó su café. Quiero una mayor precisión. No necesito entender cómo hacerlo. Hay una condición, nómbralo. No transmites nada de lo que viene de mí al equipo sin decírmelo primero. No porque necesite aprobarlo, puedes transmitir lo que necesites. Pero necesito saber qué sucedió. Cisco pensó en eso. Porque realizas un seguimiento de la exposición. Algo así. Bueno. Lo dijo con la franqueza de un ingeniero que ha sopesado una condición y la encuentra razonable. Una cosa más. Cogió su bolígrafo. Necesita un nombre. No. Todo necesita un nombre. Eso es simplemente taxonomía. Así es como se organiza la información. No tiene nombre. La cámara de detectives, dijo Cisco. No. Solo lo estoy probando. El Townscope, tampoco. El ScreenSight, Cisco. El CCP de Precogovision en K. Y lo dijo con la energía de un hombre que había estado salvando a ese. Eventualmente encontraré el nombre correcto. ¿Vas a seguir intentándolo? Indefinidamente. Sí, dejó el bolígrafo. ¿Somos socios? La camarera se acercó y volvió a llenar el café de Eddie, que también estaba medio lleno. Eddie esperó a que ella despejara la cabina. Cisco estaba sentado con los codos sobre el bloc de notas y el diagrama de algo que nunca se le permitiría nombrar, con la expresión seria bajo las bromas que era, según entendió Eddie, su estado predeterminado cuando realmente quería algo. Somos socios, dijo Eddie. La cara de Cisco iba a donde iba cuando estaba genuinamente satisfecho y tratando de parecer profesional al respecto. Genial, genial, genial. Cogió su café. Te vas a arrepentir de haberme dicho eso, porque tengo muchos más nombres preparados. Lo anticipé, anticipado. Cisco le apuntó con la taza de café. Mira, esa es la palabra de un hombre que tiene una pantalla que lee cosas. La gente normal dice, imaginado. Yo digo ambas, no a tazas iguales. Acercó el cuaderno y empezó a tomar notas. Estoy documentando esto. Para el registro histórico, tú mencionaste. Fuera de la ventana del restaurante, Central City seguía su secuencia habitual de las 7:45 p.m., los camiones de reparto cambiaban de turno, la ruta del autobús que pasaba cada 12 minutos, la calidad particular de la luz del atardecer cuando el verano estaba considerando si terminar. El café era malo de una manera específica y consistente con la que el comensal claramente había decidido comprometerse. Eddie se lo bebió, lo cual estuvo bien. Socio, pensó. La palabra encajaba en el arreglo sin encajar en la situación, lo que era en sí mismo un tipo de precisión útil. La camarera volvió a llenar ambas tazas en su cuarto circuito, alegremente, sin que se lo pidieran. Capítulo 20, la cita. Capítulo 20, la cita. El pronóstico de parada brusca se presentó a las 11:47 p.m. de un jueves. Cisco se había ido a casa a las 10, lo cual era inusual. Su hora típica de salida de la corteza de Star Labs era entre la medianoche y cuando llegaba tan tarde,
pero había un protocolo de contención modificado que le había prometido a Caitlin que ejecutaría por la mañana y necesitaba 6 horas de sueño para no destruirlo. Antes de irse, le entregó a Eddie el archivo de telemetría completo y le dijo, con el cuidado particular de un hombre que sabía que estaba cruzando un umbral, hay 40 horas ahí, desde la carrera de esta noche y las 3 semanas anteriores. Si lo tuyo necesita 40 horas, las tienes. Y luego se fue. Caitlin había llegado a las 10:45 para realizar sus controles médicos nocturnos en las metas de Pipeline. Encontró a Eddie en la consola secundaria y se detuvo en la puerta. ¿Tienes acceso a la corteza?, dijo. Ni una pregunta, ni una objeción. Una exposición de los hechos actuales. Analista consultor. Lista de Cisco. Dejó su lista de verificación, la atención clínica que brindó a cosas que aún no había categorizado. Son casi las 11. Lo sé. Ella se fue, lo cual era su propio tipo de permiso. El render duró 40 minutos. No la recopilación, eso se hizo. 41 horas de datos de microdesgarros en el archivo que Cisco había entregado, limpios y con marca de tiempo. El renderizado fue el feed procesándolo, construyendo la superficie de vulnerabilidad, haciendo referencias cruzadas de los eventos de carga máxima y los patrones de fallas estructurales que habían estado apareciendo desde la segunda semana de la ventana de observación. La superposición vivía en la pantalla de la consola secundaria y funcionaba como siempre, silenciosamente, sin anunciarse, la luz sobre el cristal que le mostraba cosas para las que nadie más tenía instrumentos. A las 23:47 se imprimió. Alimentación de paradoja, mapa de herida de velocidad. Asunto, Allen, Berry, Flash, S1, MID observación de 41.2 HR. Fecha de detención duradera, proyectada a 29 días desde el render, dentro de un margen de más menos 3 días. Maniobra de línea de falla, doble reversa sostenida en el pico de deuda, 21 semanas. Envoltura de funcionamiento seguro, máximo 16,5 semanas con compromiso sostenido. Mínimo por debajo del piso, 8 semanas de recuperación después de cualquier pico, 19 semanas. Confianza, 94,1%. Datos mínimos alcanzados. Riesgo de invalidación del cambio de comportamiento, bajo. Secundaria, Cisco Ramón, observación bivetear, fuera de etiqueta. Parada dura secundaria, aún no calculable. Patrón de desgarro irregular. Línea de falla secundaria, vibra simultánea prolongada en el pico emocional. Eddie lo leyó 2 veces. 29 días desde el renderizado. Al ritmo actual de compromiso de Berry, sin intervención, la fecha en que su cuerpo alcanzaría la falla obligatoria sería aproximadamente en un mes. No aproximado en el sentido vago, aproximado en el sentido de más o menos 3 días, que era una precisión que no existía en ningún otro lugar de esta ciudad, incluidos los propios sistemas de monitoreo de Star Labs. La maniobra de la línea de falla, el doble revés sostenido en el pico de deuda. Berry había realizado ese movimiento 2 veces en las imágenes de Morrison y Garfield. El sobreseguro, 16,5 semanas de deuda sostenida, ni una semana más sin descanso obligatorio. Mínimo por debajo del suelo, 8 semanas de recuperación después de cualquier pico superior a 19. No escribió nada de esto. Dejó que permaneciera en su cabeza, donde vivía como una estructura más que como un documento, el mismo lugar donde guardaba la fecha de muerte, la lectura de Ovares-Ruido, las cosas que no podían ser admitidas en un tribunal o en una conversación. La lectura secundaria fue lo que lo sorprendió. Fuera de etiqueta, sin instrucciones, el mapa había notado el patrón de microdesgarro de Cisco en la telemetría de fondo, los incidentes de vibración que Cisco todavía consideraba dolores de cabeza y vértigo leve, que eran el residuo físico de una habilidad metahumana que aún no había identificado conscientemente. La parada secundaria todavía no era calculable, el patrón de desgarro era demasiado irregular, lo que significaba que los datos necesitaban más tiempo. Pero la falla secundaria estaba ahí, una vibra simultánea prolongada en el pico emocional. El mapa lo había visto en los datos y lo había marcado del mismo modo que un médico señala una sombra en una radiografía. No es un diagnóstico, todavía no, pero observen esto. Eso es lo que podría matarlo, pensó Eddie. No es el canon del evento Speed Force que le había dado a Cisco. Algo más, antes, si las vibraciones lágrimas se aceleraron. Lo colocó en el mismo estante estructural donde vivía el Berry Hard Stop y dejó que el zumbido de la corteza llenara la pausa. La corteza estaba en silencio. Los monitores mostraban los indicadores de estado nocturno del oleoducto, la información médica nocturna de los controles de Caitlin, la telemetría archivada desplazándose a un ritmo de datos que ya no necesitaban revisión. Afuera, a través de las altas ventanas, Central City a medianoche tenía la calidad de una ciudad que había terminado de decidir lo que era el hoy y avanzaba hacia el mañana. Pensó en lo que significaba celebrar una cita. Llevaba consigo la fecha de su muerte desde el primer día, la que decía 8 meses y contando, el cañón, la puerta de la Speed Force, el autosacrificio. Estaba acostumbrado a las citas. Estaba acostumbrado al peso específico de saber algo que nadie más sabía y que él no podía decir en voz alta. Esta fecha fue diferente. En esta fecha podría actuar. Esta fecha, a diferencia de la suya, tenía margen de intervención, podía cambiar lo que Berry hizo en los siguientes 29 días gestionando la carga de casos, diciéndole a Cisco cuando sacara a Berry de una carrera, dirigiendo la evaluación de amenazas para que Berry no se estuviera agotando en cada meta de tercer nivel que cruzaba la ciudad.
No tenía que decírselo a Berry, solo tenía que saber el número y usarlo. Para eso es esto, pensó. No vigilancia, no posesión de un arma peligrosa, un calendario, un cronograma de mantenimiento, lo que mantuvo en funcionamiento una extraordinaria máquina más allá de la fecha en la que, de otro modo, se habría estropeado. Apagó la consola secundaria. El renderizado desapareció de la pantalla como siempre lo hacía, volviendo al cristal oscuro. El archivo todavía estaba en el sistema Corteza, los datos de Cisco, los instrumentos de Cisco, nada etiquetado para Eddie excepto la entrada de la lista de analistas consultores. El mapa mismo vivía en su cabeza. Condujo a casa a las 0:31 am, la ciudad estaba en silencio, y el contador de Paradox Bleed había subido una fracción del costo del renderizado, y en algún lugar allá afuera Barry Allen estaba durmiendo sin saber que la fecha en que su cuerpo fallaría estaba en la cabeza de un detective como un número de teléfono que había memorizado y no podía ignorar. Ya han transcurrido 34 días desde la parada brusca. Tenía 34 días para asegurarse de que eso no sucediera. Capítulo 21. La respuesta incorrecta en la dirección correcta. Capítulo 21. La respuesta incorrecta en la dirección correcta. La meta persecución se desvió en la curva hacia Jefferson. El oficial Garza había estado siguiendo a un sospechoso capaz de acelerar durante 2 cuadras cuando el sospechoso giró hacia el este en Jefferson, que era una calle de 3 cuadras que terminaba en una barrera de construcción, una demolición parcial del proyecto de extensión del ferrocarril elevado del verano. Era el tipo de esquina y callejón sin salida que parecía un punto de contención ideal desde el exterior. No era un punto de contención ideal. Eddie sabía esto antes que Garza, porque Garza se basaba en la geografía y el impulso de la calle y Eddie se basaba en algo más. No entres, dijo, por la radio que Garza estaba encendida. Saldrá de la obra a través del andamio. Lo perderás al otro lado. La voz de Garza tenía la paciencia de un hombre en plena persecución. Towne, esto es un callejón sin salida. El andamio está en el lado este. Lo deja en el callejón detrás de Parker Street. Saldrá antes de que cruces la barrera de construcción. Una pausa, el tiempo que necesita un oficial que lo persigue para decidir si confiar en una voz en la radio. ¿Qué tan seguro estás? Bastante seguro. Esto fue quedarse corto. El feed le había dado un residuo leído de la huella de Speed Force del sospechoso, que era débil, un meta de nivel bajo, del tipo que se activa parcialmente, capaz de realizar ráfagas cortas y sostenidas en lugar de velocidad real, y la superposición había estado construyendo una imagen parcial del mapa de heridas desde que habían visto al sospechoso por primera vez hace 3 horas. 3 horas no eran 40 horas. La imagen parcial tenía una cualidad tentadora. Está presionando demasiado, ventanas de 30 segundos, recuperación de 45 segundos. Estará sin fuerzas en los próximos 2 compromisos. Probablemente eso era cierto. Los datos parciales decían probablemente, pero probablemente a partir de 3 horas de observación irregular sobre un tema desconocido, durante una persecución activa en la que el comportamiento del sospechoso cambiaba constantemente, fue exactamente el perfil el que produjo predicciones falsas y seguras. La trampa letal de la ventana equivocada. No lo uses, pensó. Dale a Garza la geografía, no la fisiología. Regrese a ELM y corte la salida norte, dijo Eddie. Tiene que salir por alguna parte. Las 3 salidas del andamio van hasta ELM al final. Garza retrocedió. Otro oficial cortó a ELM. El sospechoso salió del andamio de construcción en la tercera salida, que no era la que la lectura incompleta de Eddie habría dicho. El sospechoso había encontrado una cuarta salida, un espacio en la barrera que no estaba en los mapas de planificación de la ciudad que Eddie había memorizado, que el mapa de heridas parcial no habría captado porque era una decisión geográfica más que fisiológica. El arresto se produjo de todos modos. No claramente que el sospechoso llegó 2 cuadras antes de que el oficial Reyes, que estaba trabajando en un caso diferente cercano y había sido incluido como cortesía, estuviera en la esquina derecha. Sincronización y posicionamiento, no la alimentación. El sospechoso se estaba quedando sin fuerzas y Reyes estaba allí cuando se le acabó la fuerza. Garza llamó a las 6:42 p.m., buena decisión en el retroceso, dijo cuando Eddie llegó al lugar. Tenía el respeto particular de un policía que había estado en medio de una persecución y fue redirigido y logró que todo funcionara. ¿De dónde vino la salida del andamio? Proyecto de construcción del pasado mes de marzo. Lo tiene la oficina de planificación de la ciudad. Esto era cierto. Había estado en la base de datos suficientes veces como para poder producir cualquier detalle de planificación de la ciudad dentro de los 30 segundos posteriores a que se lo pidieran. Has estado mucho en la base de datos de planificación. Cierra casos, dijo Eddie. Garza miró al sospechoso esposado y se encogió de hombros con el gesto específico de un hombre que había dejado de preguntarse sobre los métodos de sus colegas en algún momento del segundo año de trabajo en una ciudad con metahumanos. Me lo llevo. Maya estaba en su banco cuando Eddie pasó después con el kit de pruebas. Pareces un hombre que atrapó el duro, dijo, sin levantar la vista. Tarde. Reyes hizo el arresto. Dejó su bolígrafo. Tú no. Bien. Dejó el bolígrafo y le dio la lectura forense. Recopile los datos, espere a que se resuelva la imagen, lo mismo que las pruebas y los resultados del laboratorio. Tenías algo y no lo usaste. Dejó el kit de pruebas sobre el banco. Tenía algo de lo que no estaba seguro. Y no usaste algo de lo que no estaba seguro. Acercó el kit a ella. No es así como normalmente operas. Así es como debo operar.
Abrió el kit, examinó el sello de la cadena de custodia y comprobó que las marcas de tiempo coincidieran. Sus manos se movían con la eficiencia de alguien que había hecho esto miles de veces y ya no necesitaba pensar en la mecánica. El cierre es limpio. La detención de Reyes, su llamada de posicionamiento, procedimiento estándar en todo momento. Ella rubricó el formulario. No hay brecha. Bien, lo que no usaste. Ella tapó su bolígrafo. Estuvo mal. El mapa parcial de 3 horas volvió a aparecer y la cuarta salida del andamio que no estaba en los planos de la ciudad. Probablemente tenía razón en algunas cosas y confiaba en cosas en las que no debería haber tenido confianza. Maya lo archivó de la forma en que archivó las cosas anotadas y no continuó. Hay una versión de esto que termina mal, dijo. Eres muy bueno. Las personas muy buenas tienden a confiar en lo que son buenos más allá del punto en que la confianza está justificada. Lo sé. No estoy seguro de que lo sepas, en realidad. Ella le entregó el formulario rubricado, pero esta vez lo atrapaste, lo cual cuenta. Se volvió hacia el banco. Vuelve el martes. La sala de pruebas tenía el particular olor a final del día de una sala que había estado procesando cosas desde las 7 de la mañana, un poco de todo procesado en un olor general de competencia institucional que Eddie asociaba con el cierre de casos y el mantenimiento de la cadena de custodia. Salió al estacionamiento con el formulario firmado por Maya, el arresto limpio y el mapa parcial que no había usado, y pensó en la cuarta salida del andamio que no estaba en los mapas de planificación. El mapa predice el cuerpo, pensó, ni el edificio, ni la decisión, ni la cuarta puerta, que era lo que la especificación de poderes había dicho y que él había sabido en teoría y ahora sabía en la forma encarnada y específica de un hombre que casi había enviado al oficial Garza a una situación sin salida en un conjunto de datos de 3 horas. La disciplina consistía en saber que podía ver el instrumento y que no, y utilizarlo solo en el rango en el que se ganaba la confianza. Condujo a casa a primera hora de la tarde, con la ciudad haciendo lo que hacía, el mapa de heridas en su cabeza con la fecha límite de Berry y la falla secundaria de Cisco y la limpia satisfacción de un caso cerrado de la manera correcta, que a veces era más lenta que la manera incorrecta, y a veces perdía el cuello fácil, y seguía siendo el único tipo de cierre que valía la pena tener. Capítulo 22, el Screen Site en K, y Capítulo 22, el Screen Site en K, y la noche de mantenimiento tuvo la corteza para sí desde las 7 hasta cuando Wells celebró una reunión de la junta directiva fuera del sitio. Berry estaba haciendo carreras de recuperación en la cinta de correr Speed Lab, de esas lentas que no necesitaban supervisión. Caitlin estaba en la enfermería terminando los análisis de sangre trimestrales de la población del oleoducto, que prefería hacer en silencio. Cisco había descrito esta configuración particular del edificio como lo más cerca que Star Labs está de un feriado, e inmediatamente lo usó para extraer todos los archivos de telemetría de 3 semanas atrás y distribuirlos en la consola secundaria como un hombre que había estado esperando tener esta conversación y se había preparado en consecuencia. Entonces, dijo Cisco, sin preámbulos, he estado pensando en lo que estamos haciendo aquí, asociación de datos. Eddie estaba en la consola principal revisando la ejecución más reciente de Berry. La superposición pasiva fue más suave, la resonancia de Speed Force del edificio fue baja con Berry en ritmo de recuperación. Salidas operativas para acceso a telemetría. Sí, pero la asociación de datos tiene un problema de textura. Cisco se sentó de lado en la silla de la consola secundaria, que era la postura que usaba cuando pensaba en algo que aún no había resuelto. El problema de la textura es que sabes cosas sobre los datos que yo no sé, y sé que tú las sabes, pero no sé cómo lo sabes, lo que hace que sea difícil calibrar en qué confiar. Confía en los resultados, no en el mecanismo. No estoy diciendo que no confíes en las salidas. Estoy diciendo que las salidas aterrizan mejor si conozco su rango de confianza. ¿Cómo? Sacó los datos de Falco de la emergencia del capítulo 18. Esto. Las 4:09 de la tarde, la ventana se cierra. Intercepción óptima. Esa no es una estimación de margen del 15%. Es un número con una precisión específica. ¿De dónde viene la precisión? Un buen modelo, dijo Eddie. ¿Qué tipo de modelo? Del tipo que funciona. Cisco tomó la falta de respuesta de la misma manera que tomó cada falta de respuesta, lo esperaba, de todos modos estaba preparado para ello. Está bien. ¿Qué pasaría si te dijera que ya sé que no es un modelo convencional? ¿Qué pasaría si te dijera que tengo una teoría práctica de qué es? La puerta de la corteza se abrió. Wells llegó desde el pasillo, nada inusual. La reunión de la junta había terminado temprano, el momento era suyo, el edificio era suyo. Se dirigió a la estación principal de la corteza con la tranquilidad de un hombre que tenía todo el derecho a estar donde estaba y nunca apurarse porque no había nada en este edificio por lo que fuera necesario apurarse. Caballeros. Sus ojos se movieron de Cisco a la telemetría extendida a Eddie. Una pausa en Eddie que contenía sus 2 registros habituales, el superficial, agradablemente colegiado, ligeramente distraído por una larga reunión de la junta directiva, y el inferior, el escaneo, el marcador de línea de sangre zumbando en la conciencia de Eddie, la mancha de ruido haciendo su habitual cosa irresoluble, trabajando hasta tarde. Siempre, dijo Cisco. Había girado a la pantalla principal con la natural facilidad de una persona que era muy buena redirigiendo su propia atención, y la telemetría distribuida en la consola secundaria era ahora un conjunto de archivos en lugar de una presentación.
Cisco no sabía por qué era necesario el pivote, lo había logrado de todos modos, porque algo en la habitación se había movido cuando se abrió la puerta, y 2 años de lectura de este edificio le habían enseñado a confiar en eso. Detective Tawne. Wells se inclinó ligeramente hacia Eddie. ¿Sigues consultando? El seguimiento de Morrison necesitaba algunas referencias cruzadas adicionales. Esto era cierto. Hubo un seguimiento complementario de Morrison que necesitaba referencias cruzadas, lo que Eddie había estado haciendo antes de que comenzara la conversación con Cisco. La oración era verdadera en el sentido estricto que hacía que las oraciones verdaderas fueran útiles. Me alegra que podamos ser de ayuda. Wells examinó los archivos de la consola secundaria, no de cerca ni por mucho tiempo, con el interés profesional de un director de laboratorio que verifica para que se estaban utilizando sus instrumentos. Su expresión mantenía su tono paternal urbano, y debajo de ella la superposición corría su mancha constante e inútil, el marcador de línea de sangre mantenía su brillo ambiental. Cisco, la actualización trimestral que mencioné. Adelante, dijo Cisco, en el tono de un hombre que aún no había comenzado a hacer referencia a eso y estaba muy comprometido a parecer que lo había hecho. Wells abandonó la corteza, la puerta se cerró. Cisco se alejó de la pantalla con la expresión específica de una persona que espera hasta que un conteo de pasos en el pasillo confirme su partida. Luego se volvió completamente hacia Eddie, con la voz baja alrededor de un 10%, no fue una caída dramática, pero se registró. Él hace eso, dijo Cisco. Entra, comprueba lo que está funcionando. Se va. Hizo una pausa. Lo hace con todo el equipo, no solo con los experimentos que realiza. Todo. Lo sé, dijo Eddie. ¿Cómo lo sabes? El edificio tiene un patrón. Cuando él no está aquí, la corteza tiene una especie de... Se detuvo. La frase había ido hacia una especie de silencio que el ruido no tiene, lo cual no era información que Cisco pudiera usar y, en cambio, era un camino hacia la explicación que no podía dar. Él comprueba todo. Es su laboratorio. Cisco dejó reposar el silencio, luego tomó el archivo de telemetría que estaba a punto de entregar cuando se abrió la puerta y se lo tendió. Está bien, aquí, dijo. 3 semanas de carreras de Berry, cada carga, cada marca de tiempo de microdeformación, cada curva de recuperación, todo. Mantuvo la mano en el disco durante una fracción de segundo después de que Eddie lo cogiera. Quiero que uses esto para mantenerlo con vida, cualquiera que sea el modelo. No necesito saberlo. Retiró la mano, y lo llamo ScreenSight en K, y, no. Voy a seguir intentándolo hasta que algo funcione. Eso va a llevar mucho tiempo. Tengo una paciencia infinita para este proyecto en particular. Cisco volvió a la consola secundaria y abrió la ejecución de recuperación de Berry. Además, estabas a punto de decirme que vas a realizar un seguimiento de mis dolores de cabeza relacionados con las vibraciones. Eddie se quedó quieto. Los he estado recibiendo durante 3 meses, dijo Cisco, con la precisión de un hombre que cuenta un hecho sobre el que había estado sentado. Se correlacionan con casos en los que sentí, hizo un gesto, como si las cosas estuvieran a punto de torcerse. 2 segundos antes de que se torcieran. Lo busqué. Probablemente no sea nada. Probablemente sea ansiedad. La correlación temporal específica probablemente sea una coincidencia. Miró a Eddie por encima del hombro. Lo es. Eddie dejó pasar un latido. No es nada. Bueno, Cisco escribió algo, así que lo rastrearás. Sí, sin explicar qué es. Sí, procedimiento operativo estándar para todo este acuerdo. Escribió otra línea. Por cierto, no voy a incluir eso en el archivo. El seguimiento del dolor de cabeza. Eso queda entre nosotros. Sacó el registro de rendimiento. A cambio, te doy la información completa de monitoreo del edificio sobre las carreras de Berry. No solo los archivos. Acceso en vivo. Eso no estaba en los términos originales. Estoy modificando los términos originales. Él no miró hacia arriba. Porque acabas de decirme que los dolores de cabeza no son nada, y he estado acostado durante 3 meses preguntándome si estaba desarrollando un tumor cerebral. Entonces, su voz tenía la particular monotonía de una persona que no iba a decir cuánto había estado pensando en la posibilidad de un tumor cerebral. Acceso en vivo. A partir de esta noche, Eddie tomó el camino, lo colocó en el borde de la consola, lento y deliberado, y Cisco no lo vio, lo cual estuvo bien. El Precogo Vision en K2, dijo Cisco, todavía escribiendo. Quiero que conste en acta que lo dejaré para más adelante. Anotado. El disco es mi cabeza. Encendió la transmisión en vivo. Ahí, estás dentro. Tocó la pantalla. No hagas que me arrepienta. Lo intentaré, dijo Eddie. Eso realmente no es tranquilizador. Pero la comisura de su boca se movió como lo hacía cuando la broma estaba haciendo su verdadero trabajo. Ve a ejecutar tu modelo. Estaré aquí nombrando cosas. Barra diagonal barra diagonal barra diagonal barra diagonal. Barra diagonal barra diagonal servidor espejo en línea barra diagonal barra diagonal. Barra diagonal barra diagonal lea más capítulos gratis, disponibles en vivo en unretingrean.com barra diagonal barra diagonal. Barra diagonal barra diagonal barra diagonal barra diagonal. Notificación del sistema, actualización de simulación. Sus reseñas y Power Stone son puntos de datos vitales que ayudan al sistema a estabilizarse y llegar a nuevos lectores. Son la mejor manera de respaldar la serie y mantener las actualizaciones.
¿Quieres acelerar tu sincronización? Para aquellos que quieran ver qué sucede antes de que lo hagan los héroes, pueden unirse al círculo interno en Patreon para saltarse la espera semanal. Observador, lea 15 capítulos más adelante. Arquitecto, lea 20 capítulos más adelante. Singularidad, lea 25 capítulos más adelante. Actualizaciones semanales, cada semana se cargan nuevos datos de simulación. Manténgase a la vanguardia y apoye el proyecto hoy. Únase al sistema, Patreon.com/Simulatorskin. Capítulo 23. La estructura de la nada. Capítulo 23. La estructura de la nada. La lectura del indicador en Eobar duró 14 segundos. No había sido planeado como lectura. Se había planeado como una consulta, una pregunta rutinaria sobre pruebas sobre el sistema de registro de incidentes del laboratorio del acelerador Star Labs, algo que el seguimiento de Morrison necesitaba para completar la cadena de custodia, una reunión de 30 minutos programada para las 9 de la mañana. Eddie había estado en esa reunión durante 12 minutos cuando la superposición hizo lo que a veces hacía en presencia de Eobar. Intentó leer, de la misma manera que un sintonizador de radio intenta encontrar una estación, y devolvió el ruido que siempre devolvía, y en el ruido esta vez algo era diferente. No es diferente en la salida del gauge. La salida del indicador era idéntica a todas las lecturas anteriores, estática, irresoluble, la mancha de frecuencia profunda que era Speed Force negativa en lugar de positiva. Pero la arquitectura del mapa de heridas se estaba ejecutando en segundo plano en los instrumentos de Cisco, que estaban sincronizados con el acceso a la corteza de Eddie mediante una alimentación pasiva, y cuando el medidor disparó su ráfaga de estática de 14 segundos contra la firma de Eobar, el mapa de heridas leyó la estática, no como un velocista, no pudo. La Speed Force negativa de Eobar no produjo microdesgarros del tipo positivo, no había nada que mapear. Lo que produjo fue un artefacto de resonancia, la débil forma de la frecuencia del linaje que Eddie llevaba, reflejada por el ruido del hombre sentado frente a él en el escritorio. Esta vez el marcador no se iluminó, vibró, con una cualidad diferente que el brillo ambiental, una vibración estructural que decía frecuencia coincidente, polaridad diferente. Mantuvo la cara en el ángulo correcto, las manos sobre la carpeta y no dijo nada de esto. El sistema de registro marca la hora de los incidentes automáticamente, dijo Eobar, dirigiéndose al registro de incidentes en su monitor. Querrá la compensación UTC para fines de cadena de custodia. Los tribunales federales han sido inconsistentes en la cuestión de local versus UTC. Levantó el tronco. Hice que nuestro consultor de TI agregara una anotación de encabezado a todos los registros exportados. Eso funcionará. Eddie tomó nota. La nota era real. También necesitaba la compensación UTC. Detective Taune. Wells abandonó el monitor y adoptó la misma postura que había adoptado en el pasillo hacía 3 semanas, la inclinación deliberada, la expresión atenta y profesional y, debajo, lo que Eddie no podía medir y no podía dejar de sentir. ¿Cómo encuentra el trabajo de consultoría? Debe ser un ajuste de su carga de trabajo habitual. Es útil. La respuesta diplomática, que desvió sin mentir. La ciencia forense de Speed Force es un área especializada. La mayoría de los detectives del CCPD se mantienen alejados de ella. Lo dijo con la observación amistosa de quien constata un hecho. Pareces tener una inclinación natural. Los casos siguen exigiéndolo. Volvió al monitor para ver el formato de anotación del encabezado. Central City es un lugar extraño, detective. Las personas que permanecen aquí son las que aprenden a leer lo que otros no notan. Una pausa. Esa es una habilidad útil en muchos contextos. El marcador de línea de sangre volvió a vibrar. No el indicador, la alimentación secundaria del mapa de heridas que lee el artefacto de resonancia en el ruido, el eco estructural de una frecuencia compartida. Eddie sostuvo su bolígrafo con la firmeza adecuada y pensó en la diferencia entre ser observado por un hombre y ser medido por uno, y si había una versión de esta conversación en la que Eobar no podía notar la diferencia entre los dos. Probablemente no, pensó. Pero todavía me ve como una ventaja. No está seguro todavía. Tomó el formato de registro, agradeció a Wells por su tiempo y se fue. A las 23:40, cuando Cisco llevaba 90 minutos ausente y la corteza era solo suya, Eddie realizó el análisis secundario de lo que el mapa de heridas había encontrado en el ruido. La lectura fue mínima. Se suponía que sería mínimo. El mapa de heridas no estaba calibrado para fuerza de velocidad negativa, y lo que había producido no era un perfil de vulnerabilidad, era un mapa de residuos de lo que sus instrumentos de calibración habían tocado cuando intentaron mapear algo que no podían mapear. Alimentación de paradoja, mapa de herida, secundario, lectura de artefacto. Asunto, eliminado, frecuencia de Eobar Taune. Lectura primaria, irresolvable, fuerza de velocidad negativa, no hay perfil de microdesgarro disponible. Capa de artefacto, huellas de resonancia de línea sanguínea detectadas en interferencia estática. Partido de resonancia, frecuencia familiar Taune, compartido con el usuario principal. Estructura, polaridad invertida, fuerza de velocidad negativa versus positiva. Nota, este no es un mapa de vulnerabilidad. Esta es una reflexión de frecuencia. El sujeto no porta microdesgarros Speed Force. El sujeto los genera. El sujeto los genera. Eddie leyó eso 2 veces y dejó su café,
lentamente, el tic que significaba que el feed había cristalizado. La Speed Force positiva, la de Berry y la de los otros velocistas, acumuló microdesgarros porque se agotó. Un velocista corrió a su máxima velocidad y su conexión se deshilachó en los bordes, degradada bajo carga. El mapa de heridas se construyó para eso, acumulación y fatiga y la predicción estructural del fracaso. La Speed Force negativa de Obar no acumuló lágrimas, los produjo en otros. No era un sistema que se agotara, era un sistema que imponía agotamiento a cualquier cosa cercana a él, la corriente opuesta, funcionando con carga negativa, generando los mismos microdesgarros en los usuarios positivos de Speed Force para los que fue diseñado el mapa de heridas, lo que significaba que Obar no llevaba un reloj de la muerte, era un reloj de la muerte que operaba externamente, y los rastros de resonancia del linaje en su firma, el eco que había captado el mapa de heridas, no eran una vulnerabilidad. Eran un reconocimiento, la misma frecuencia de Taune, invertida, el espejo de lo que el propio Eddie llevaba. Él sabe que somos parientes, pensó Eddie. Lo supo antes de decir, exhibición interesante. Lo que está tratando de descubrir es quién de nosotros es cuál. El reloj de la exposición paralela seguía corriendo. Acababa de confirmar por sí mismo, en la estructura del ruido, que el hombre en la siguiente sala de reuniones era Flash inverso, 8 meses antes de la revelación del canon, sin ninguna prueba que pudiera llevar a la sala del tribunal y nadie a quien pudiera decírselo sin iniciar una cadena de eventos que no estaba listo para controlar. Cisco apareció en la puerta, que eran las 12:42 de la mañana o las 11:40 y pico muy tarde. Tenía una taza de café y la mirada de una persona que había regresado por algo que había olvidado y ahora encontraba algo inesperado. ¿Sigues aquí? Referencias cruzadas. La corteza ha estado realizando un análisis secundario durante, comprobó Cisco, 40 minutos. Datos del caso. En la pestaña de análisis de artefactos. Cisco miró la pantalla secundaria, que mostraba el mapa de heridas leído en su estado cerrado, nada visible, nada legible, el análisis completo y el resultado se desvaneció. Bueno, él no presionó. Los términos de la asociación incluían que él no presionara. Estoy recogiendo mi cable de repuesto. Vete a casa, Taune. En un minuto. Cisco encontró su cable. Se detuvo en la puerta. ¡Ey! Lo dijo como decía las cosas cuando llevaba un tiempo pensándolas y había decidido no retenerlas más. ¿La cosa alguna vez lee algo que no puede resolver? Por ejemplo, que no puede resolver por completo. Eddie miró la oscura pantalla secundaria. A veces. ¿Y eso qué significa? Significa que el instrumento no está calibrado para lo que intenta leer. Cisco giró el cable en sus manos. Eso sucede a menudo. Una vez, dijo Eddie. Solo uno. Cisco asintió. No sabía lo que había confirmado y Eddie no iba a decírselo. Salió con su cable y el suave cierre de la puerta de la corteza detrás de él, y Eddie se sentó solo con los rastros de resonancia de línea de sangre en la memoria de la pantalla secundaria y el conocimiento de que la única firma que no se resolvería era la cosa más peligrosa en Central City, y que atacarlo a través de la velocidad era imposible, y que el único ángulo era la mentira. La mentira, pensó. La mentira a nivel humano, Harrison Wells es una ficción. Los registros del acelerador lo saben. El archivo viable lo sabe. Ataca la mentira, no la velocidad. Regresó a casa a la 1 de la madrugada. El contador de sangrado había subido una fracción con respecto a la lectura del artefacto. Un pequeño precio. Había confirmado lo que necesitaba confirmar. 32 días, ahora, hasta la parada brusca de Berry. Algo que hacer en lugar de pensar en el resto. Capítulo 24, antes de la transmisión. Capítulo 24, antes de la transmisión. La decisión de salir a bolsa se sintió menos como una decisión y más como un tiempo que se acaba. Maya lo había dicho primero, un martes cuando Eddie estaba recogiendo el formulario de seguimiento de la cadena de custodia de Morrison y ella estaba firmando el cierre del caso Garza Reyes y en la sala de descanso al final del pasillo había un pastel de cumpleaños de alguien que olía a crema de mantequilla de vainilla y, según informes, era muy bueno. Estás al máximo de tu capacidad, dijo Maya. ¿En el cierre de Garza? En el sistema. Ella tapó su bolígrafo. Te he estado observando operar durante 2 meses. Los casos que me llevas son los que pasan por una puerta específica, rápida, estrecha, interna del CCPD, independiente de la cadena de pruebas. Los has estado manteniendo deliberadamente pequeños. Ella lo miró con la atención forense que era su defecto. Hay un caso más grande. No sé qué es. Pero no has estado tomándolo durante 3 semanas. Pensó en cómo responder a eso. El caso más importante requiere una retransmisión pública, afirmó. Esto era cierto. El caso de tráfico de Cortés, una red de tráfico de personas asistida por metahumanos que había estado construyendo su infraestructura operativa en el distrito Garfield durante el último mes, cuya movilidad mejorada por la Speed Force de su líder lo hacía casi inatrapable por los medios estándar del CCPD, había estado en su visión periférica desde la 3ª semana. Era la escala correcta. Fue el momento de exposición adecuado, y colocaría la pantalla en una superficie de toda la ciudad por primera vez. Maya se quedó quieta. Definir público. Múltiples pantallas. Alcance civil. No solo CCPD o Star Labs. ¿Qué múltiples? Cualquier pantalla en el radio de transmisión. Lo dijo de la misma manera que uno cuenta un hecho que ha estado considerando durante 3 semanas.
Todo, desde escaparates hasta pantallas de teléfonos y televisores de bares. Maya tomó un momento, miró su escritorio y luego el formulario de cadena de custodia que acababa de firmar. Necesito cerrar la cadena de pruebas antes de que eso suceda, dijo. Independientemente de lo que muestre la transmisión, si es algo que voy a tener que certificar como admisible, necesito que se construya antes de que se active la pantalla, no después. Ella tocó el formulario. La transmisión no es el caso. La transmisión es el espectáculo. El caso es lo que construyo en esta sala. Lo sé, Cortés. Lo dijo sin inflexión, lo que significaba que ya había hecho los cálculos y había llegado a un nombre, la red Garfield. Él no le había dicho nada sobre Cortés. Maya Brennan tenía acceso al mismo sistema de gestión de casos del CCPD que cualquier otra persona en el edificio y aparentemente lo leyó. Probablemente. Tienes la Speed Force leyendo sobre él. Tengo algo. La cadena de custodia del perfil de movilidad de un metacriminal requerirá como mínimo evidencia física que lo corrobore. Sacó su libreta. Necesito 3 cosas antes de que se dispare cualquier transmisión. 1. Un incidente de Speed Force presenciado en la escena con una marca de tiempo que coincida con su lectura. 2. Un manifiesto de transporte que coloque a Cortés en el punto de carga. Eso está en el expediente del caso existente del CCPD, ya lo he leído. 3. Un observador que lo corrobore y que pueda testificar sobre la velocidad. Ella anotó los 3 elementos. Puedo construir alrededor de lo que muestra tu pantalla si tengo esos 3 anclajes físicos. No puedo construir alrededor de la pantalla solo. El observador que lo corrobora es el problema. Siempre lo es. Arrancó la sábana y la deslizó sobre el escritorio. Consígueme esas 3 cosas para el viernes y podré tener el caso admisible listo antes de que lo hagas público. Hazlo público antes de que tenga esas 3 cosas y cerraremos el caso en 7 minutos en pantalla y lo perderemos en la corte en 7 meses. Tomó la hoja. El viernes fueron 3 días. Iris llamó a las 9:40 p.m., que era la hora en que llamaba cuando tenía algo en lo que estaba trabajando y no quería estar sola con eso. El distrito de Garfield, dijo cuando él contestó. Estaba en la cocina preparando una cena tardía, que consistía en arroz con lo que había en el refrigerador, que resultó ser huevos y salsa picante. ¿Qué pasa con eso? He estado investigando los antecedentes de una historia de tráfico. 3 fuentes ubicaron de forma independiente una red meta involucrada en el distrito de almacenes. Tengo una cronología. Ella hizo una pausa. No lo estoy ejecutando todavía. Las fuentes no son lo suficientemente estrictas y uno de los testigos no dejará constancia. Otra pausa. Te lo digo porque quiero saber si esto se incluye en tu carga de casos. El momento. Pensó en el momento, en la fecha límite del viernes, en la transmisión que estaba a 3 días de distancia y en el hecho de que Iris West sobre la historia de Garfield, 48 horas antes de que él llegara a toda la ciudad, iba a ser lo más cerca que había estado de la fuente desde que el aviso anónimo llegó a su bandeja de entrada. No puedo decirle si se trata de una carga de casos, dijo. Eso es un sí, eso es un no puedo decirlo. Estás removiendo algo. Los sonidos de la cocina se transmitieron por la línea. Ella también estaba preparando algo tarde. Cuando se cierra tu caso, se está moviendo. Antes del fin de semana, pensó en la transmisión, en la ley de no mentir y en la estrecha verdad. Las piezas están en movimiento. Bueno. Lo dijo de la manera que había aprendido a decirlo, la palabra que significaba sé que no me vas a decir más, y estoy decidiendo no presionar esta noche. Ten cuidado, siempre, Eddie. Su voz había cambiado ligeramente. Si su caso se cierra y es noticia, y creo que lo será, estaré en ello. Lo sé, y no voy a saber que estuviste allí. Probablemente no, dijo. Eso es por diseño. Una pausa y el sonido de algo en la estufa. Luego, está bien. Yo seré el reportero y tú serás la fuente anónima y haremos como que no conocemos la letra del otro. Ella hizo una pausa. ¿Es eso lo que estamos haciendo? Por ahora. Por ahora, dijo. Bien. Un latido. Los huevos están listos. Me voy. Buenas noches, dijo. Colgó. Y la cocina estaba en silencio, y el arroz casi estaba listo, y Central City, afuera de la ventana, estaba haciendo lo que hacía a las 9:40 de un jueves, una ambulancia al lado del río, el habitual trueno a distancia del ferrocarril elevado, la ciudad que nunca se calmaba por completo. En 3 días iba a poner algo en cada pantalla en su rango visible que no pudiera ser retirado, e Iris West iba a ser la periodista que lo cubriría, y él iba a ser el detective cuyo nombre no aparecía en la historia. Comió de pie junto al mostrador, la salsa picante al nivel adecuado y el arroz bastante bueno. Un pequeño placer muy común y corriente en medio de una cuenta atrás de 3 días. El viernes por la mañana, condujo hasta el laboratorio de Maya con los 3 anclajes físicos que ella había pedido. Los leyó atentamente, rubricó 2 elementos, hizo 3 correcciones al marco de la cadena de custodia y se los devolvió. Esto se mantiene, dijo. Ir. Capítulo 25. Todas las pantallas al alcance. Capítulo 25. Todas las pantallas al alcance. La red Cortés tenía 19 ubicaciones operativas en todo el distrito Garfield,
3 puntos de carga, 11 centros de distribución y 5 casas seguras que no estaban en ningún expediente del CCPD porque eran anteriores al evento del acelerador y habían sido excluidas de la infraestructura de almacén legítima del vecindario. 2 de los 19 lugares contenían residuos activos de Speed Force, lo que situó al propio Cortés en el edificio de Mason Street en las últimas 6 horas, y 6 de los 17 restantes mostraban firmas de meta mejora que el testimonio del informante del expediente del caso podría corroborar si se cumplía el tiempo. Maya había construido la cadena de pruebas para sostenerla. Eddie le había dado 3 anclajes físicos y ella había construido un caso admisible en torno a ellos, y el caso sobreviviría a la revisión del descubrimiento por parte del abogado defensor, y los arrestos se mantendrían. Todo eso era cierto y no era lo que iba a pasar en los siguientes 4 minutos. Lo que iba a pasar era esto: la ciudad iba a ver. Estaba parado en el techo del centro comunitario del distrito Garfield a las 4:11 p.m., que era visible en ambas direcciones por Mason Street y que tenía, en su cara sur, una gran ventana reflectante que en ese momento le mostraba la vista desde atrás, el distrito de almacenes, la luz de la tarde, la quietud particular de una cuadra de la ciudad que no sabía que estaba a punto de ser transmitida. En su mano izquierda tenía un café del carrito que estaba 2 cuadras más allá, el pequeño placer de pasar una tarde de viernes subiendo una escalera de incendios con un plan y una bebida fría. En su mano derecha no había nada. El Fit no requirió ningún accesorio. Fijó su atención en el muelle de carga nororiental de Mason Street, en la red Cortés. Sobre las pruebas precisas que Maya le había dado esa mañana: un manifiesto de transporte, un incidente presenciado, un observador corroborante cuya declaración estaba en el expediente admisible. Fijó su atención y el feed hizo lo que hizo con evidencia real, tomó lo que existía y lo hizo visible. Transmisión mundial, nivel civil de Central City. Divulgación forzada de la alianza. Cortés, Rafael, Mason Street Network, mejoramiento de velocidad de origen del acelerador. Alianza, 19 ubicaciones nombrada y socios operacionales. Cadena de pruebas, expediente del caso almohadilla CC, 2015-4471, CCPD/diagonal Maya Brennan, analista forense, admisible, en registro, permanente. Todas las pantallas dentro del alcance fueron iguales. No hubo ningún sonido. Eso fue lo que nadie que lo hubiera visto una vez pudo describir adecuadamente después. El momento en toda la ciudad en el que el FIT disparó contra civiles no tenía ningún componente de audio, ni alarma, ni heraldo. Los escaparates de las tiendas se tiñeron brevemente de blanco y azul. Los televisores del bar, el que mostraba el partido de la tarde y el que mostraba las noticias de las 4 en punto del canal 7, mostraron la misma carga útil durante aproximadamente 6 segundos y luego regresaron a su programación. Las pantallas de los teléfonos en los bolsillos de las personas que caminaban por Mason Street vibraron una vez sin previo aviso. Un panel publicitario de una parada de autobús parpadeó. La ventana del centro comunitario detrás de Eddie mostró la carga útil en su superficie reflectante y luego volvió a ser una ventana. 6 segundos. Toda la ciudad. Permanente. No se puede recordar. El contador de sangrado aumentó en la lectura de autoetiqueta que ejecutó automáticamente, 31 segundos después, sin apartar la vista de Mason Street, 15,3%. Eso es lo que cuesta, pensó y terminó su café. La cascada llegó en 4 direcciones simultáneamente, que era lo que pasaba cuando una ciudad veía algo al mismo tiempo. En Central City Picture News, la mesa digital registró el aumento de interrupciones simultáneas de pantalla a las 4:11 p.m. en 17 flujos de datos independientes, lo cual no era un evento técnico para el cual la mesa tenía una clasificación, y que el editor digital de turno, un hombre metódico llamado Trask que había trabajado en periodismo tecnológico durante 12 años y había aprendido a tratar los eventos inclasificables como más interesantes que los clasificados, lo reenvió a la mesa del metro con la etiqueta: ¿es esto una historia? Creo que esto es una historia. Iris West estaba en el mostrador del metro. Había estado en el mostrador del metro desde la 1:30 p.m., revisando el fondo del distrito Garfield que había iniciado hacía 2 semanas, y el delantero de Trask aterrizó en su cola a las 4:13 p.m., 2 minutos después de la transmisión. Lo leyó una vez. El número de referencia del caso se encontraba en la parte inferior de la carga útil, expediente de caso CCP/CC, 2015-4471, y abrió el portal de registros públicos de casos de CCPD, al que podían acceder los periodistas acreditados, y el expediente del caso estaba allí. Cadena de pruebas, detective principal, testigos que lo corroboran, manifiesto de transporte. El detective principal figuraba como E. Taune. Eso la mantuvo durante 3 segundos. Luego, volvamos a la captura de pantalla de la carga útil que Trask había adjuntado. Luego tomó nota en su bloc de notas, 3 palabras, y abrió una nueva ventana del navegador para ver todo lo publicado sobre el fenómeno televisivo en la última hora. Aún no había nada publicado. Ella sería la primera. Alguien puso una red de tráfico del distrito de Garfield en todas las pantallas de esta ciudad a las 4:11 de la tarde, escribió. Ya tenían las pruebas. Primero construyeron el caso y luego mostraron la ciudad. Subrayó la última frase. Ese es un periodista, o alguien que piensa como tal. Abrió la página de personal del CCPD de Ed Taune y la miró, pero no reconoció lo que estaba mirando,
porque lo que estaba mirando era el historial profesional de su prometido y conocía su historial profesional, y la desconexión entre las dos cosas, el expediente del caso con su nombre y la transmisión en 17 pantallas a la vez, era una brecha que aún no tenía los datos para cerrar. Ella escribió: fuente, desconocida, mecanismo, desconocido, intención, responsabilidad pública mediante divulgación basada en evidencia. Y luego, siga el expediente del caso. En el bullpen del CCPD, la transmisión había llegado a la televisión de la sala de brigada a las 4:11 p.m. y Vukovic se había levantado de su escritorio para mirarla. Ese es el caso Garfield, dijo a la sala, en el tono de un hombre que anuncia un fenómeno meteorológico. El expediente Cortés. Nadie tenía el expediente de Cortés. Estaba en el sistema de gestión de casos bajo un número de caso en el que nadie había estado trabajando, y la transmisión no había nombrado, y la reacción de la sala fue el silencio particular que se produjo en una comisaría de policía cuando un caso que no sabía que acababa de estallar públicamente en la televisión en vivo. Sin salió de su oficina a las 4:13. Miró la televisión de la sala de brigada y luego el número del caso en la pantalla. Regresó a su oficina y llamó a la oficina del fiscal del distrito. A las 4:17 p.m., la oficina del fiscal del distrito confirmó que existía un expediente del caso, que la cadena de pruebas fue presentada y admisible y que habían recibido el expediente a principios de esa semana. El caso se había construido antes de la transmisión. La transmisión se había basado en el caso. Esta no era la forma en que el CCPD normalmente anunciaba sus casos, y sin iba a tener opiniones al respecto, pero las opiniones esperarían hasta que se aprobaran las órdenes de arresto. Joe West no estaba en su escritorio cuando se emitió la transmisión. Llegó a las 4:22 p.m., colgó su chaqueta y encontró el bullpen en el silencio posterior a la revelación que tenía una textura específica, todos fijos en una pantalla, nadie hablaba mucho. ¿Qué está sucediendo?, le dijo a Vukovic. Vukovic le dijo. Joe miró la televisión de la sala de brigada, que ahora estaba de nuevo en el canal 7 y mostraba al presentador diciendo las palabras Central City y transmisión metahumana e inexplicable. El número del caso ya estaba en el tablero de pruebas, en una captura de pantalla impresa que alguien había fijado. Luego sus ojos se dirigieron al escritorio de Eddie, que estaba vacío. Eddie no había estado en el bullpen desde el mediodía. Se sentó ante su escritorio y no dijo nada, que era la clase de nada que tenía una dirección. Al otro lado del distrito este de la ciudad, la red de Captain Cole tenía 2 personas mirando la frecuencia relevante y una parada en la salida trasera de un estacionamiento en Morrison Avenue, que había estado haciendo una caminata previa al sitio para un trabajo que se suponía comenzaría el martes y que sintió su teléfono vibrar en su bolsillo a las 4:11 p.m. sin notificación. Lo sacó. La pantalla mostró la carga útil durante 6 segundos. Dejó el teléfono en su lugar, caminó hasta el final del callejón y llamó al número al que llamó cuando las cosas cambiaron. El número al que llamó no fue Colt directamente. La red de Colt tenía capas, pero el mensaje llegó a la sala adecuada al cabo de 20 minutos. Alguien publicó la operación de Mason Street antes de que supiéramos que se trataba de una operación. Grado de evidencia. Nombró las ubicaciones. Son 19 ubicaciones, capitán. Colt recibió el mensaje. Lo pensó durante el tiempo que le llevó darle 2 vueltas a un arma fría en sus manos. Un reproductor de información, le dijo al hombre que entregaba el mensaje, Mick Rowley, que había estado comiendo patatas fritas. Uno competente, pensó en eso. No toques las ubicaciones de Mason Street. Que se los lleve el CCPD. Vale la pena comprender a un actor de información que construye el caso de evidencia antes de publicarlo, antes de que valga la pena impugnarlo. Dejó el arma fría. Descubra quiénes son. En Star Labs, la transmisión llegó a las pantallas de la corteza a las 4:11 p.m. Cisco había sido el primero en verlo. Había pasado de su consola a la pantalla principal y leyó la carga útil y luego miró el número de referencia del caso e hizo los cálculos que cualquiera con acceso a la base de datos de consultoría del CCPD podría hacer. Luego miró la consola secundaria, que Eddie había estado ocupando hasta el mediodía, pensó varias cosas en secuencia y no dijo ninguna. Kathleen había llegado a las 4:15. Había leído la carga útil en la pantalla. Ella había dicho, esa fue una transmisión en vivo de Disclosure en todas las pantallas de la ciudad. Lo llamó como un médico llama a un diagnóstico, con precisión, sin adornos. Sí, dijo Cisco, el mismo fenómeno que leyó la corteza el día 18, más grande, en toda la ciudad, módulo diferente. Hizo una pausa, la misma fuente. Él mantuvo sus ojos en la pantalla, no en ella. ¿Sabes quién es? Tengo una teoría de trabajo, dijo, con la que me voy a sentar por un tiempo. Encendió el escáner de la policía en vivo. La red Cortés va a ser arrestada hoy. Ese caso es sólido. En su oficina, Wells estaba atendiendo una llamada cuando las pantallas cambiaron. Había terminado la llamada. Se volvió hacia el monitor de Corteza y leyó la carga útil y el número de referencia del caso. Se sentó con esa información durante 90 segundos sin mover una mano. No es un artefacto de escaneo, pensó. No es un evento ambiental de Speed Force. Una transmisión de divulgación deliberada, estructurada y basada en evidencia, a nivel civil, con una cadena de evidencia del CCPD adjunta. El marcador de línea de sangre, ambiente en el fondo desde el día en que cruzó por primera vez el bullpen, se iluminó.
no dramáticamente, precisamente, de la misma manera que se había iluminado en el pasillo ante la palabra líneas de sangre y en la corteza leída durante la emergencia de Falco. Un paso. Cogió su teléfono y tomó una nota, privada, en el sistema al que solo él podía acceder, que decía actualización de la evaluación. Fuente, el anómalo detective del CCPD. Las transmisiones son deliberadas. Él ha estado construyendo esto. Reclasificar, emisor activo, no receptor pasivo. Pregunta sobre activo o amenaza abierta. Siguiente dato, su próxima acción significativa. Dejó su teléfono y volvió a trabajar. Eddie bajó del techo del centro comunitario a las 4:21 p.m., cruzó hacia su auto y se sentó detrás del volante un momento antes de arrancar el motor. El sangrado fue del 15,3%. La fecha del fallecimiento fue dentro de 7 meses y cambió. La Paradox Max, el punto en el que su reloj de la muerte estaría lo suficientemente cerca del umbral del destino canónico como para importar, se produjo, a este ritmo, en aproximadamente 6 meses. Volvió a hacer los cálculos como siempre, precisos y planos, como el resumen de un caso. 7 meses. Fecha de fallecimiento. 6 meses. Umbral. La brecha entre ellos fue de 1 mes. 1 mes entre el punto en que su muerte se volvió estadísticamente probable y el punto en que la narrativa canónica decía que sucedió. Había estado tratando la fecha de la muerte como un cronograma. No era un horario. Era una fecha límite, y la pregunta que había estado evitando durante 2 meses, la que ahora el contador de sangrado hacía imposible de evitar, era ¿cuál es exactamente el plan para ese mes? La versión pasiva del plan, la que el instinto del transmigrante había estado siguiendo sin nombrarlo completamente, era permanecer por debajo del umbral, evitar desencadenar la paradoja canónica de la muerte, esperar a que llegue el final y encontrar una manera de no estar dentro de él. Ese plan tenía un defecto fatal, que era que al ritmo actual, el umbral llegaba 1 mes antes del final, y el mes entre ellos no era un margen para la planificación, fue un epílogo. La versión fácil de esta historia, pensó Eddie, es que logro controlar el sangrado hasta que dentro de 6 meses el umbral me mate de todos modos, 1 mes antes, sin la lógica canónica, sin que la paradoja sacrificio signifique nada. Arrancó el motor, así que no seas pasivo. La pantalla era su escenario, acababa de demostrarlo. 22 manzanas cuadradas de Central City habían visto lo que él decidió que debían ver, y hoy iban a arrestar a una red de traficantes porque él había construido el caso antes de publicar las pruebas, e Iris West iba a escribir la historia sin saber que estaba sentada frente a ella todas las noches. 6 meses. 1 mes de margen de trabajo después de cruzar el umbral. No lo suficiente como para avanzar. Suficiente para construir. El ángulo humano, pensó mientras se incorporaba al tráfico. Ataca la mentira, no la velocidad. El acelerador inicia sesión. El expediente viable. Los datos del linaje en el ruido de Ovar. 3 pistas y un caso. Condujo a casa en medio del tráfico del viernes, y todas las pantallas de la ciudad habían vuelto a su programación habitual, y lo que había puesto en ellas a las 4:11 p.m. todavía estaba allí, permanente, irrecuperable, haciendo exactamente lo que había pretendido. Capítulo 26. La aritmética de la intervención. Capítulo 26. La aritmética de la intervención. La sala de registros a las 6:47 a.m. de un sábado era una sala diferente de la sala de registros a las 2 a.m. de un jueves. A las 6:47 a.m. estaba brillante con la luz plana particular de un edificio con energía de emergencia durante el fin de semana y olía a café de la sala de descanso de al lado y estaba vacía a excepción de Eddie, que había llegado a las 6:30 y tenía espacio hasta al menos las 7:30 cuando normalmente llegaba el oficial de servicio de fin de semana. Ejecutó el automedidor a las 6:48. Alimentación de paradoja, automedición. Asunto, Tawne, Edward, buque Paradox. Sangrado de paradoja, 15,3%. Tendencia, más 2,8% por encima del ritmo mensual anterior. Costo de transmisión en toda la ciudad absorbido. Reloj de la muerte, 7 meses, 4 días, proyectado al ritmo actual. Umbral Paradox Max, 6 meses, 3 días, proyectado. Brecha, 31 días. Lo miró durante unos 10 segundos. 31 días. La brecha entre el umbral, el punto en el que su Paradox Bleed estaría lo suficientemente cerca del máximo del destino canónico como para que el reloj de la muerte se volviera autosuficiente, y la fecha de muerte canónica que recordaba de un programa que había visto en otra vida. 31 días de margen entre la línea de tiempo pueden hacerte sentir y la línea de tiempo te mata. El plan pasivo murió en esos 10 segundos. Podía sentir cómo moría, de la misma manera que se siente un diente salir, no dramáticamente, solo la ausencia específica de algo que había estado allí antes. Si no hago otra cosa, pensó, tengo 31 días entre el cruce del umbral y la muerte canónica. 22 días de esos 31 son las primeras 3 semanas de lo que en el canon sería el periodo previo al final del acelerador. Los últimos 9 días son la secuencia de la puerta de Speed Force. Hizo el cálculo basándose en lo que decía el mapa de heridas sobre la parada brusca de Berry. El cuerpo de Berry fallaría en una fecha específica. Esa fecha, al ritmo actual de Bleed, llegó aproximadamente 2 semanas después de que Eddie cruzara el umbral.
La imagen era la siguiente: cruzó el umbral, Berry alcanzó su límite fisiológico dentro de la misma ventana de 2 semanas y la maquinaria final del canon comenzó a funcionar sin que nadie al volante supiera lo que se avecinaba. Eso no es un plan, pensó. Esa es una secuencia de eventos. Escribió 3 palabras en el bloc de notas amarillo que había traído, que era el mismo bloc de notas que todavía tenía leer lavado costo debido restricción en su primera página desde hace 6 semanas. Los escribió en el mismo estilo de economía de información que usó para todo lo que escribió en ese cuaderno. Intervención. Paso. Fecha límite. La intervención fue el ángulo humano sobre Ovar. La mentira, no la velocidad. Los registros del acelerador, el archivo viable y los datos de resonancia de la línea de sangre del ruido, 3 piezas de evidencia que, unidas con la divulgación forzada de la alianza en el nivel correcto, en las pantallas correctas, frente a los testigos correctos, harían imposible retener al hombre en la cara de Wells. Esa fue la obra culminante. Ese era el ritmo del capítulo 46 que recordaba del programa y que ahora tenía que construir 8 meses antes. El ritmo fue, la intervención llevó tiempo. Tenía 3 pistas que plantar, un archivo viable que leer parcialmente y un caso completo que construir junto con Maya. Ese no fue el trabajo de un fin de semana. Fueron 4 meses más, como mínimo. El plazo era el umbral menos un margen de seguridad que él mismo se había fijado en 30 días. Tenía 6,1 meses hasta el umbral, menos 30 días. Tuvo 5,1 meses para construir y ejecutar el desenmascaramiento. Esa fue la aritmética. Lo leyó como lee un caso cerrado, y lo encontró aterrador y limpio al mismo tiempo. Limpio era mejor que aterrador, para lo que requería el trabajo. La voz de Sin en el pasillo a las 7:09 am resolvió la parte exterior de la decisión. Sin pasó, vio la luz encendida en la sala de registros y abrió la puerta. Taune. Es sábado. Seguimiento del cierre de Cortés. Sin tenía la expresión que le había dejado el expediente de vigilancia, ya no era acusatoria, ni aún cálida. La oficina del fiscal del distrito me llamó anoche. Quieren comprender la cadena de custodia del caso. La transmisión es un mecanismo nuevo. Necesitan documentación de la procedencia de las pruebas antes de la lectura de cargos. Maya Brennan construyó la cadena. Está limpia. Sé que está limpio. Ese no es el punto. La voz de Sin tenía el paciente tono burocrático de un hombre que había estado en instituciones el tiempo suficiente para saber que todavía era necesario explicar el trabajo limpio a las personas que no lo habían construido. El fiscal del distrito necesita explicarle a un abogado defensor cómo un detective del CCPD tenía pruebas que justificaban una divulgación pública en toda la ciudad antes de que el departamento supiera que se trataba de un caso. El caso fue presentado ante la oficina del fiscal del distrito el jueves. Antes de la transmisión. Sin mantuvo la mirada un momento más. Su rostro hizo algo que no era del todo satisfacción y sospecha, sino que vivía en el rango entre ellos donde normalmente operaba su rostro. Sigue teniendo razón, dijo, que era lo que decía siempre. Sí, señor. Y consígueme la documentación del caso Cortés antes del lunes por la mañana. No porque hayas hecho nada malo, porque necesito un rastro documental que explique esto de una manera que no le dé margen de maniobra a la defensa. Se fue. Eddie tomó nota en el bloc de notas, debajo de intervención. Paso. Fecha límite. Dicho esto, Maya /cadena Cortés /lunes. Luego volvió a mirar las 3 palabras. Llevaba 2 meses esperando la muerte prevista. La muerte prevista no iba a esperarle. Este era un hecho sobre el tiempo que él había conocido en abstracto y solo ahora se estaba adaptando a lo específico. Elige un carril, pensó. No dramáticamente, la forma en que lo pensaba cuando estaba revisando un caso y las pruebas habían llegado a su conclusión. O la versión pasiva de esta historia, que tiene un margen de 31 días y ningún buen uso del mismo. O la versión activa, que tiene 5,1 meses y un plazo y un plan. Cogió el cuaderno, lo dobló de manera que las 3 palabras quedaran mirando hacia adentro y se lo guardó en el bolsillo de la chaqueta. El café de al lado todavía estaba caliente. Se sirvió una taza, que era la buena taza del fin de semana. Quienquiera que hiciera el lote del sábado usó la proporción correcta, la llevó de regreso a la sala de registros y comenzó a escribir la documentación de Cortés que sí necesitaba para el lunes. La ventana era pequeña. El trabajo fue específico. Eso fue suficiente. /diagonal servidor espejo en línea /diagonal lea más capítulos gratis, disponibles en vivo en unretingreal.com /diagonal notificación del sistema, actualización de simulación. Sus reseñas y Power Stone son puntos de datos vitales que ayudan al sistema a estabilizarse y llegar a nuevos lectores. Son la mejor manera de respaldar la serie y mantener las actualizaciones. ¿Quieres acelerar tu sincronización? Para aquellos que quieran ver qué sucede antes de que lo hagan los héroes, pueden unirse al círculo interno en Patreon para saltarse la espera semanal. Observador, lea 15 capítulos más adelante. Arquitecto, lea 20 capítulos más adelante. Singularidad, lea 25 capítulos más adelante. Actualizaciones semanales, cada semana se cargan nuevos datos de simulación. Manténgase a la vanguardia y apoye el proyecto hoy. Únase al sistema, Patreon, con /Simulatorskin. Capítulo 27, el detective en cámara. Capítulo 27, el detective en cámara.
La escena del robo en Keystone Avenue tenía la particular cualidad escénica de una escena que sabía que estaba siendo observada. Esto no fue una coincidencia. El compañero del detective Reyes, el oficial Kimure, de 26 años, 3 meses fuera de la academia, que tenía una presencia en las redes sociales que había sido objeto de una nota de advertencia de Sin durante el turno de trabajo en marzo pasado, se había posicionado donde las imágenes de la cámara corporal mostrarían la recolección de evidencia en primer plano, que era un lugar razonable para pararse, y donde su teléfono personal estaba en el bolsillo del pecho con la aplicación de la cámara abierta y la transmisión en vivo ya funcionando, lo cual era menos razonable y que Eddie registró en el momento en que captó la reflejo en el parquímetro a 1 metro a su izquierda. El teléfono de Kimure transmitía en vivo una cuenta con unos 4.000 seguidores, lo que era una audiencia mediana para un ritmo del CCPD. 4.000 personas que habían estado siguiendo a este oficial en particular durante 3 meses, que ahora estaban observando una escena de robo que incluía al detective que había descubierto el caso Cortés ayer y cuyo nombre estaba en el expediente del caso del CCPD que ahora todos los medios de comunicación estaban citando. Esto está bien, pensó Eddie. Esta es una escena de robo, estoy trabajando en una escena de robo, y todo lo que ve la cámara es lo que debería ver. Regresó a la recolección de pruebas. El robo de Keystone Avenue fue un caso más simple que el de Cortés, un robo de nivel bajo, de clase rápida, meta-asistido, de aplastamiento y agarre, el tercero de una serie en la que el expediente del caso ya tenía un patrón. La huella de Speed Force del sospechoso estaba en la vitrina rota y en la salida trasera y en ningún otro lugar, lo que significaba una capacidad de sprint de corto alcance o el tipo muy limitado de metabilidad que se agotaba rápidamente. La evidencia era física y clara. La superposición estaba activa en su configuración ambiental más baja, del tipo pasivo que lee la proximidad sin transmitir. Eddie no disparó ni una sola lectura deliberada del indicador. Lo que estaba haciendo era físico, fotografiar el patrón de ruptura, sacar la exhibición de la vitrina, verificar la salida trasera en busca de huellas y la dirección de la huella quemada que el residuo de Speed Force dejó en el azulejo. La transmisión en vivo de Kimure duró 12 minutos. Durante 12 minutos, 4.000 personas se sentaron frente a un detective del CCPD para fotografiar una vitrina, sacar huellas, consultar con el técnico forense por teléfono y tomar notas en una carpeta del caso. Uno de ellos dejó un comentario que decía, este es el chico de ayer. Varios otros tenían opiniones sobre la naturaleza de la investigación que no estaban basadas en pruebas. Uno dijo, parece que hace un trabajo de detective habitual. Esto fue correcto. De hecho, ese era el punto. Estás haciendo eso a propósito, dijo Maya, cuando Eddie la llamó desde el estacionamiento después. ¿Haciendo qué? Trabajando lentamente, la precisión seca, para la cámara, muy lentamente, según las reglas. Fotografiar cosas en la secuencia que el manual de evidencia dice que hay que fotografiarlas. Así es como recojo pruebas. Nunca en tu vida te has tomado 17 minutos para fotografiar el patrón de rotura de una vitrina. Una pausa. He visto tus tiempos. Eres el doble de rápido que eso. Estaba siendo minucioso. Estaba siendo visible. A veces son lo mismo. Maya dejó esa tierra. ¿Está limpia la evidencia? Lo mismo de siempre. Entonces ven el martes con la cadena de custodia de Keystone. Ella hizo una pausa. Y dígale a su oficial de transmisión en vivo que las imágenes de la cámara corporal son un registro público. Se lo pasaré. No se lo pases. Asegúrate de que se lo diga a su supervisor. Ese es el trabajo de Sim. Ella colgó. Eddie se guardó el teléfono en el bolsillo y miró Keystone Avenue, que era una calle de la ciudad un sábado por la tarde con la calidad normal de un sábado por la tarde de una ciudad que volvía a ser una ciudad después de que algo inusual sucediera en sus pantallas ayer y había decidido colectivamente volver a ser una ciudad hoy. Una panadería situada a 2 puertas del lugar del robo estaba funcionando a buen ritmo, lo que sugería que el ritmo del barrio había regresado. Una mujer paseaba a su perro por el tramo acordonado con la tranquilidad de quien tiene lugares donde estar y no considera que la cinta amarilla de la policía sea un motivo para cambiar su ruta. Placeres de la pequeña ciudad. Un caso cerrado. Una transmisión en vivo que mostraba exactamente cómo era un detective cuando hacía un trabajo de rutina, que era lo que la ciudad necesitaba ver en este momento. Condujo hasta el laboratorio de Maya, dejó la cadena de custodia preliminar de Keystone y condujo a casa. El sangrado de Paradox fue del 15,7%, un pequeño tic de las lecturas ambientales durante el trabajo de Keystone, dentro de la tolerancia de la regla de racionamiento. La documentación del caso Cortés para Sin estaba a medio terminar y debía entregarse el lunes. La parada brusca de Berry estaba ahora a 23 días del renderizado del capítulo 20, lo que significaba que tenía aproximadamente 3 semanas para gestionar la carga de casos de Berry hacia el sobreseguro. Preparó la cena, otra vez arroz, esta vez con algo que no eran huevos, que era progreso, y comió en la mesa de la cocina, donde todavía llevaba en el bolsillo de la chaqueta el bloc de notas con 3 palabras escritas, y a través de la ventana del apartamento, Central City hizo lo que hacía un sábado por la noche en verano, ser cálido y ruidoso y completamente indiferente a las diversas cuentas regresivas que pasaban por la cabeza de un detective. Intervención. Paso. Fecha límite. El arroz estaba bueno.